Bueno, buenas tardes, bienvenidos, welcome, Instituto Cervantes. Me complace presentar hoy la primera sesión de lo que esperamos que sea un ciclo de coloquios que hemos bautizado con el nombre Voces clásicas para un presente incierto. Para empezar quisiera agradecer a la Embajada de España su colaboración en este acto. Un saludo especial a Fernando Curcio, nuestro ministro consejero de la Embajada de España en La Haya. Debo decir que la idea inicial de este ciclo y de prestar atención a este tema partió de nuestro amigo José Cepeda, que modera el acto hoy. Y la verdad es que él enseguida me contagió su entusiasmo. Me dejé seducir enseguida por esa idea. Para esta primera sesión hemos elegido a uno de los grandes pensadores europeos, a Baruch Spinoza, y para hablar de él contamos con la presencia de dos destacados filósofos y especialistas ambos en Spinoza. Miriam van Reyden, como han visto, habla perfectamente español. Ella ha ejercido la docencia en diferentes universidades. Está ahora jubilada, me ha dicho, pero trabajando más que nunca. Es lo que pasa a veces con las jubilaciones, ¿no? Ella es miembro del Consejo Directivo de la Spinoza House y de la Vereniging voor Filosofische Praktijk. Es autora de diferentes obras en torno al tema de la filosofía y las emociones. Como han visto ustedes, ella le interesa muchísimo el ejercicio práctico de la filosofía. Sobre Spinoza ha escrito la monografía Spinoza, de geest is gewillig, maar het vlees is sterk. Y en 2010 se doctoró con la tesis Het Argentijnse gezicht van Spinoza, passies en politiek. Muchas gracias, Miriam, por estar aquí para compartir con nosotros tu visión de Spinoza. Juan Pedro García del Campo es profesor de filosofía en un instituto de enseñanza media en Madrid, es escritor y es traductor. Su investigación se ha centrado sobre todo en la tradición materialista y en el pensamiento revolucionario de los siglos XIX y XX, y se doctoró también con una tesis sobre Spinoza. Además de múltiples artículos, es autor de varias obras como, entre otras, El individuo compuesto en la filosofía política de Spinoza y Spinoza o Spinoza o la libertad. Gracias, Juan Pedro, por estar aquí, por haber abandonado la primavera madrileña, que seguro estarás mucho mejor que nosotros aquí hoy. Y bueno, gracias por haber venido de Madrid para estar aquí. Modera el coloquio José Cepeda, seguramente conocido de muchos de ustedes. Es periodista chileno-holandés de larga experiencia y de una reconocida trayectoria profesional. Lleva muchísimos años trabajando aquí. Empezó ya en el año 76 en Radio Nederland, cuando llegó a este país como refugiado. Es reconocido internacionalmente por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica. Y ha sido durante 16 años director del tristemente desaparecido Departamento Latinoamericano de Radio Nederland Wereldroom. También un jubilado que trabaja muchísimo, casi más que antes, ¿no, José? Y está en esta productora que hoy colabora con nosotros, en Raúl, Radio Media Naranja, y está continuamente con muchísimas actividades. Así que gracias, José, por tu colaboración, por tu idea y por tu entusiasmo. Así que ya les dejo en manos de José. Gracias por estar aquí, y luego, pues, cuando acabe el acto, les invitamos a un vino español. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Muy buenas noches a todas y a todos.
Sin más, Pedro García del Campo. Pues muchas gracias a José y muchas gracias al Instituto Cervantes y a la Embajada Española, Países Bajos, por supuesto, por atenerme a la brevedad que José nos ha pedido, esos 7 minutos terribles. Decir un par de cosas nada más. Ya habrá tiempo para discutir, para hablar, para completar después. Me parece que la principal función que puede tener Spinoza para la actualidad, como para cualquier otro tiempo, es, como dice también Miriam bastante a menudo, es que Spinoza nos pone en el camino de la verdad. Spinoza nos pone a buscar la verdad, ¿no? Y concretamente a mí me interesa especialmente, y me parece que resulta muy interesante Spinoza para esta cuestión, que Spinoza nos pone en el camino de pensar la verdad, o nos pone en el camino de conocer respecto del análisis de las relaciones políticas, respecto de las cuestiones que tienen que ver con la convivencia entre los seres humanos y respecto de la manera en que esa convivencia se organiza en determinadas formas de poder. En este sentido, a diferencia de lo que hacen otros autores en el siglo XVII y antes y después, me parece que es muy relevante señalar que Spinoza entiende que la democracia es, en primer lugar, el fundamento ontológico de cualquier forma de gobierno. Es también una forma de gobierno, pero independientemente de cuál sea la forma de gobierno o la forma en la que se organiza una sociedad, ya se organice de manera monárquica, aristocrática o democrática, en cualquiera de estas formas de gobierno, la democracia es el fundamento ontológico. Y esto es precisamente porque Spinoza entiende, a diferencia de lo que hacen otros autores en el siglo XVII, y la diferencia con Hobbes me parece un asunto radical, Spinoza entiende que los individuos cooperan entre sí naturalmente, hasta los bárbaros cooperan, dice en algún momento. Los individuos cooperan entre sí y al cooperar entre sí establecen relaciones. Y esas relaciones son ya relaciones de cooperación y o relaciones de poder. Son ya relaciones políticas. De alguna manera, Spinoza está impidiendo hacer el salto que la teoría política en general hace entre la sociedad y el Estado. Independientemente de que, por supuesto, quepa hablar de instituciones políticas como algo diferenciado de la propia sociedad, pero desde el punto de vista de la fundamentación, de la explicación de cómo son las cosas, no cabe hablar de una distinción radical entre la sociedad y el Estado. Precisamente por eso, porque el Estado no es más que la forma en que se organiza la sociedad, la democracia es el fundamento de cualquier forma de organización social. Evidentemente, además, la democracia es una forma de gobierno, porque hay formas de organización social que no son muy democráticas o muy cooperativas. Hay formas de organización social en las que se impone el poder de unos sobre otros. Aunque la multitud es el fundamento de todas las relaciones sociales, la multitud no es siempre una multitud libre. Bueno, pues Spinoza nos permite pensar que la consecución de una democracia pasa por la construcción de una multitud libre en lugar de una multitud sometida o de una multitud pasiva. Y creo que ese es precisamente el reto en el que estamos todos envueltos, el reto al que nos enfrentamos continuamente, el reto al que se enfrentan los distintos movimientos que en la actualidad política están, si se me permite la expresión, revolucionando las relaciones sociales y políticas. Miriam. Primero sobre la actualidad, porque en el siglo XVII, cuando Spinoza estaba viviendo y ha escrito sus obras, que más asustó a la gente que leyeron sus obras o escucharon de él, era su imagen de Dios, que era muy revolucionario en este siglo, y también que él ha escrito sobre la Biblia. Pero yo creo que hoy en día ya no es tan horrible para la mayoría de la gente en Holanda, porque ya estamos un poco más acostumbrados a mucha gente que Dios no es una persona y
que la Biblia no se tiene que tomar literalmente. Entonces, yo creo que es hoy en día el tema de Spinoza que todavía asusta a mucha gente, mismo en Holanda en este siglo, que es su imagen del hombre. Ya no la imagen de Dios, pero la imagen del ser humano. ¿Cuál es este? Compararlo con Descartes. Yo voy a comparar a Spinoza con Descartes porque muchas veces dicen que Spinoza es un poco un heredero de Descartes, su filosofía. Es verdad que Spinoza ha estudiado Descartes y su primer libro que él ha escrito cuando estaba viviendo en Rijnsburg se trata de la filosofía de Descartes. Él explica muy tranquilo la filosofía de Descartes. Pero un amigo de él ha escrito un aviso al lector, una introducción, y él dice que Spinoza ya en 3 puntos muy importantes está pensando diferente de Descartes. En primer lugar, Spinoza ya no cree en un Dios personal. Y Descartes, sí, toda la vida él estaba como un buen católico y con su Dios personal. Segundo, Spinoza ya no piensa que el hombre es cuerpo y por un lado y por otro lado la mente. Él dice no, es un ser en una unidad que no se puede pensar ni suficiente una sola cosa, él utiliza esta res en latino, la palabra cosa también para la gente, para personas. El ser humano, cada persona es una cosa que es una unidad muy estricta, que es la misma cosa, cuerpo y mente. Y la tercera cosa, que Spinoza es diferente en su filosofía de Descartes, es que él no cree Spinoza en el libre albedrío. Y este es un tema ahora, al menos en Holanda, yo sé, es un debate, es algo muy en la actualidad y por las ciencias las neurociencias, como Dick Swaap y Victor Lam, es un debate en Holanda. Y hay mucha gente que se asustan por esa idea que no existe libre albedrío. Y yo digo que Spinoza aún tiene más argumentos y mucho mejor argumentos en contra del libre albedrío que toda esta neurociencia puede dar por el momento. Su turno viene. Pero por el momento, no. Por eso hay un debate. Pero con Spinoza es muy claro y bien definido y ya, suficientes argumentos. Entonces, estos son los 3 puntos actuales. Y ya ha dicho usted también que, claro, que también es algo muy actual de Spinoza, su filosofía política, de la democracia, pero también una cosa en Holanda que es importante, la libertad para expresarse. Otra discusión a veces en Holanda, hasta dónde llega la libertad de expresarse. Y para Spinoza, mucho más radical que hasta la ley de Holanda, porque no hay limitación para Spinoza de la libertad de expresarse. Muchísimas gracias. Yo voy a tomar para la primera pregunta palabras de Miriam cuando se refiere, y efectivamente, a esta defensa irrestricta que hace Spinoza de la libertad de expresión. Y dice que cada uno piense lo que quiere y que diga lo que piensa. Pero inmediatamente después dice caute, cuidado, cautela. Y entonces, hace 4 o 5 días atrás salió un informe de una de las organizaciones más importantes que analiza el funcionamiento de la libertad de expresión en el mundo, y Holanda ha salido por primera vez en primer lugar. Es un país con la mayor cantidad de libertad de expresión que existe en el mundo hoy día, junto con Noruega y otro par de naciones europeas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la concepción de la libertad de expresión hoy en Europa
y la que existe en Estados Unidos. Es decir, si creyéramos las palabras de Miriam, la mayor libertad sin límites está en Estados Unidos, porque la primera enmienda de la Constitución dice que no hay que ponerle límites a la libertad de expresión. Sin embargo, la Unión Europea piensa lo contrario y dice que toda libertad tiene sus fronteras, y entre ellas la libertad de expresión también tiene sus fronteras. Entonces, bueno, tiene razón Spinoza, tiene razón Estados Unidos. ¿Quién lleva aquí la razón? Pero comencemos con Pedro, después Miriam. Sobre esta cuestión de la libertad de expresión, yo estoy absolutamente de acuerdo con Spinoza como Miriam. O sea, la libertad de expresión no tiene límites. A pesar de que en Europa no funcione así. A pesar de que en Europa no funcione así, y peor para Europa, que no funcione así. No sé si en Holanda hay cuestiones que tengan que ver con alguna restricción de la libertad de expresión, pero yo diría que en nuestro país, con permiso de los representantes de la embajada, hay presos en las cárceles que han sido acusados por decir cosas que ciertamente son ilegales, pero por decir. Y creo que eso es una absoluta barbaridad, y si eso me hace estar de parte de los Estados Unidos por una vez, pues estoy. Miriam. Sí, en Spinoza hay una frontera, pero no es una frontera en la libertad de expresarse, de decir algo, de escribir, de dibujar, de ahora de hacer una película en todo. No está la frontera, no está en el contenido de uno dice. Y sí es a veces una discusión en Holanda, que están hablando mucho con, por ejemplo, ni es partido, pero un movimiento de populismo. Y van a hablar sobre si algo es una ofensa o no. Entonces van a ver al contenido de uno dice. Y con Spinoza no hace falta, no tiene que hacer eso, porque cualquier contenido de que uno dice tiene que ser sin castigar. Esta es la libertad de expresarse. Pero hay una frontera en Spinoza, y es cuando uno no simplemente está hablando, está diciendo algo, está escribiendo, pero cuando se trata de algo, un acto en la realidad. Cuando toca con un dedo a una persona es otra cosa. Ya no es hablar. Hablar nunca puede doler a una persona. En creo que estoy de acuerdo con Spinoza, y creo que es en él también la influencia de los estoicos, que de sentirse ofendida es algo de esta persona que siente así. Nunca puede ser el asunto de la otra persona que está diciendo algo. Pero en Spinoza hay una frontera y es muy estricta, y esto hace falta en Holanda también, cuando se trata de un comportamiento, de hacer algo. En yo quería que Holanda estaba más estricto. Si me dejas, además Spinoza con esto de las leyes, las leyes o las normas, sin más. No es ningún papanatas moral. No. Incluso hay un momento en el que habla, dice, bueno, evidentemente nadie tiene la culpa si le muerde un perro con la rabia. Pero si a uno le muerde el perro con la rabia, es un peligro para los demás, y entonces la sociedad tiene derecho a matarle. Cuidado, no al perro, al que ha sido mordido por el perro con la rabia. Las normas son normas que tienen que servir para garantizar la convivencia y la cooperación entre todos. Sí, la seguridad. Y la seguridad, evidentemente. O sea, no se trata de decir que las normas no son necesarias. No, las normas son necesarias, hay que cumplirlas y tienen que ser estrictas. Si a alguien le muerde un perro que tiene la rabia, que se busque un buen médico o se prepare para morir. Otra cosa es la libertad de expresión. Una cosa es hacer algo contra la ley y otra cosa es opinar. Son cosas totalmente distintas. Sí. Spinoza da un ejemplo en el Tratado Teológico Político, es el libro en que defiende la libertad de expresarse. Él dice, uno puede decir que no está de acuerdo con una ley, pero esto es simplemente de hablar. Pero mientras está esta ley válida, no
cuando va a actuar en contra de la ley sí es otra cosa, porque este es comportamiento, pero quiere decir que estás en contra. Efectivamente, cuando Juan Pedro García del Campo dice que ontológicamente la democracia es uno de los vértices más importantes del pensamiento de Spinoza, acierta, porque la búsqueda de la verdad siempre tiene que ver en Spinoza con buscar la verdad para tener mayor libertad, ¿verdad? Y lo otro es, y en eso es particularmente actual, la defensa del otro, el respeto y la defensa del otro. Pero a propósito de eso, él en algún momento habla de la aceptación, de aceptar la realidad. Y si uno es mal pensado, y los periodistas somos generalmente muy mal pensados, podría decir que aquí hay una suerte de resignación de Spinoza. Usted dice que no en absoluto, Miriam, ya la veo. Por favor. No, es un error. Aceptar la realidad en este Spinoza es también con los estoicos, ¿no? Que él tenía en su biblioteca, que él ha leído, que él habla sobre los estoicos. Aceptar la realidad quiere decir la realidad que ya está. ¿Qué vas a hacer de otra manera? Aceptar la realidad. Cuando llueve, acepta que llueve. Pero aceptar la realidad que está en este momento no quiere decir nada que no vas a cambiarla cuando puedes. Porque esta también es la realidad. Y también cuando una persona hace algo que no te gusta, claro, cuando el otro ya lo ha hecho, ¿qué vas a hacer de otra manera que aceptar? Ya lo ha hecho. Te puedes enojar, pero este no sirve porque ya el otro ha ganado, ya lo ha hecho. Pero tu reacción que vas a hacer en contra, qué medidas vas a tomar, es también la realidad. Es también la reacción de una persona es la misma realidad que ya ha pasado. Yo conozco este mecanismo también de mi ser profesora en los jóvenes que van a hacer el trabajo social y en la psicología. Que cuando uno tiene un problema, por ejemplo, un problema de tomar demasiado alcohol, uno tiene que aceptar que tiene este problema, que esa es la realidad, para poder cambiar. Aceptar es la primera fase de cambiar la realidad. Si no aceptas, ni vas a cambiar. Sí, totalmente de acuerdo con Miriam, ¿no? Aceptar la realidad tiene que ver con el conocimiento de la realidad. Se trata de conocer cómo funciona la realidad, y conocer cómo funciona la realidad implica conocer que funciona así, porque funciona así y no puede funcionar de otra manera. Que lo que existe es resultado de causas, y como esas causas han existido, han provocado el efecto que realmente tenemos delante. Otra cosa es pensar, y es algo totalmente diferente, que puesto que este efecto se ha producido este efecto y no se puede producir ningún otro. No, todo lo contrario. Precisamente a partir de las circunstancias en las que estamos, podemos introducir acciones que las modifiquen y que cambien las cosas en otra dirección. A pesar de que yo creo que sí es verdad que hay algunos autores que han querido interpretar a Spinoza como un autor de la resignación, a mí me parece una interpretación totalmente fuera de lugar, ¿no? En relación, por referirme a algo que quedó colgado de tu primera pregunta, el ten cuidado, el caute, ¿no? Es la misma cuestión. Caute no significa resígnate, no te pongas en peligro, no digas nada. No. Es decir, ten cuidado. Calcula los efectos que van a tener tus acciones. Actúa inteligentemente. Calcula los efectos que van a tener tus palabras. Diseña, de alguna manera, cuál es el objetivo que tienes. Planifícalo y actúa. Porque todo se produce por causas y todo tiene efectos. Pero no resignación en ningún caso. En la entrevista que hicimos con Miriam en la casa de Spinoza quedó un tema en el aire, porque yo le decía que numerosos autores que tratan a Spinoza hacen hincapié en la diferencia que se mantiene Spinoza respecto de las mujeres.
diciendo que las mujeres están en un peldaño inferior en relación con nosotros, los hombres. Así es. Así. Entonces, no, muy en serio ahora. No, así es. Entonces, mi pregunta es si realmente vale la pena que Miriam explique por qué es importante aclarar que la posición de Spinoza respecto de las mujeres no es la que habitualmente se cree. Sí, porque que Spinoza, que él dice en el último capítulo del Tratado Político sobre la democracia, él dice que las mujeres promedio tienen menos esfuerzo física. Así aceptamos todos en los Juegos Olímpicos y en el deporte que no van a jugar entre ellos o juntos, porque es verdad, claro que hay mujeres que son más fuertes de un hombre, pero es un promedio. Y porque en Spinoza el cuerpo y la mente son la misma cosa. Cómo es el cuerpo, como uno tiene un cuerpo, así este tiene también que ver con la mente. Y él no está hablando, es mal interpretado cuando él dice que tienen menos derechos. Porque derecho en Spinoza no es el derecho que entiende mucha gente sobre un derecho que puede tener, pero que no te dan. Tiene que pelear a veces para... No, en Spinoza, derecho, él define derecho es simplemente poder. El derecho iguala a poder. No vale nada un derecho cuando no lo puedes realizar. Entonces, siempre se trata del poder. Potencia. Cuando él dice que la mujer tiene menos derecho, él quiere decir que en promedio son menos fuertes. Entonces, cuando los hombres quieren y se van a unir, siempre pueden ganar. Pedro. Sí y no. Sí, a ver. Es cierto que Spinoza identifica derecho con potencia, igual que hace la ecuación Deus sive natura, Dios o la naturaleza, que son lo mismo. Hace también otra ecuación igualmente potente, ius sive potentia, ¿no? Derecho o potencia, derecho o poder. Tenemos derecho a todo aquello a lo que alcanza nuestra potencia. Sí. Todo lo que podemos hacer forma parte de nuestro derecho. Y nuestro derecho aumenta cuantas más cosas podemos hacer. Y por eso, como cooperamos los unos con los otros, al cooperar podemos juntos hacer más cosas y nuestro derecho es mayor. Y aquí hay una curiosa forma de entender la libertad y la unión de derechos diferente, totalmente diferente de lo que dicen otros autores. Mi derecho no acaba donde empieza el del otro. Mi derecho se une al derecho del otro y juntos crecen, que es distinto. Un derecho no es límite de otro derecho, sino que los derechos se componen y nos permiten tener mayor libertad a todos. Por eso una sociedad es preferible. Es verdad que se puede argumentar que, de hecho, las mujeres no han llegado a tener el poder en ningún país. Eso quiere decir que ese efecto tiene su causa, tendrá una causa, y esa causa habrá que buscarla en su menor derecho, en su menor potencia. Sí. Bueno, vale, sí. Sí. Spinoza da un ejemplo muy bonito, y este es mi argumento, que él verdaderamente quiere decir con derecho la potencia para hacer algo físicamente. Sí. Porque él dice, solo hay un caso, pero Sadaro, pero puede ser que es una leyenda, que es algo que nunca hay. Él dice los Amazonas. Pero ¿por qué ellos pudieron mantener el poder? Porque mataron a los hijos varones después de nacer. Es la única manera, porque cuando le dejes crecer, siempre después, más cuando se unen, van a ganar. De todas formas, Miriam, si sí, me permites, por favor. yo creo que aquí, a ver, es cierto que se puede explicar, y se explica así, y la explicación te la he oído varias veces, en Madrid también, y bien.
Hombre, pero si nos ponemos a buscar esa explicación, también los ancianos tienen un cuerpo más débil y sin embargo nadie les niega su capacidad para estar en el... quiero decir, a ver, yo creo que en Spinoza, en esto, hay un prejuicio misógino horrible. Dado que el texto este sobre las mujeres está en 2-3 páginas justo antes de morirse, yo a veces digo que se podía haber muerto una semana antes. No, porque es verdad, el ejemplo que das de los ancianos, o que hay mucha gente que tiene menos fuerza, pero es lo mismo con las mujeres, pero es porque los hombres, en general, y también con los ancianos, le dejan hacer su cosa, pero si no lo querían, ganaron y era posible con fuerza física que no lo hacen. Entonces, claro que existe también en Holanda, ahora hay más posibilidades para las mujeres y también en una pareja se puede convenir que la mujer también va a trabajar, no sé, todo eso, pero Spinoza quiere decir que esto puede ser porque el otro que tiene más potencia, más fuerza física, deja, pero al momento que ya no quiere, gana por fuerza física. Sí. Muy poco. Sí. En la época de la Segunda República Española hubo una discusión, no exactamente esta, pero parecida a esta cuestión, cuando se plantea la posibilidad del voto femenino, del voto de las mujeres, ¿no? Bueno, es famoso que las izquierdas durante la República argumentaron contra el voto de las mujeres, ¿no? Porque decían que las mujeres están influenciadas por los curas. Y si votan las mujeres, en realidad quien va a gobernar son los curas, ¿no? Bueno, argumentos se pueden encontrar para todos, pero a mí, igual que me parece que en la Segunda República los diputados de izquierdas metieron la pata, creo que Spinoza también. Sí, yo lo que quería agregar es que a mí me parece que lo que faltó en Spinoza es, junto con esa reflexión que hace del aspecto físico, lo que faltó, lo que yo extraño, es la reflexión sobre el aspecto espiritual, que se va a ver clarísimamente, ya que él fue un judío célebre, se va a ver clarísimamente en los campos de concentración, a propósito que acabamos de celebrar aquí en Holanda el Día de la Liberación. Y es que las mujeres en todos los campos se compadecían enormemente de los hombres, decían, pobrecitos, hay que ayudarlos porque se ven tan desvalidos. Es decir, hay una fuerza espiritual en la mujer que se dio, digo, en la práctica, ¿verdad? En la práctica de la vida y en las peores circunstancias, como con una potencia realmente extraordinaria. Y esa reflexión de Spinoza me ha faltado. Pero bueno, yo quisiera... Pero lástima que no puede contra el poder físico. Pero hay una cosa que quiero, pero para mí no hace falta, pero para ustedes defender a Spinoza, porque en toda su obra él habla mucho peor de los hombres que de las mujeres. Siempre la gente viene con esta última frase en la democracia, pero en la realidad hay muchos más lugares en su obra, porque él dice que los hombres son tan llevados por las pasiones y ellos no miran qué inteligentes son las mujeres porque solo miran cómo parece. Entonces él está culpando mucho más a los hombres que son más víctimas de sus pasiones y por eso no miran la inteligencia y todo de la mujer. Entonces es más en contra, más hablando mal de los hombres que de las mujeres. Vamos a dejarlo pendiente por segunda vez. Okay. Una última consulta y ya pasamos a ustedes. Pedro, claro, no solo en esto de Spinoza y la multitud, y en el resto falta, pero particularmente en él, la importancia que le das al tema de la multitud. Y a mí me gustaría escuchar una reflexión de la diferencia entre la multitud y la masa, que tengo la impresión, más bien la certeza, de que se trata de dos cosas totalmente distintas. Y a veces la masa pasa por multitud o quiere pasar por multitud. Sí.
A ver, se pueden localizar y se pueden referenciar textos en los que Spinoza distingue entre el vulgo y lo que él llama la multitud, ¿no? Pero al margen de esta cuestión filológica o académica, la cuestión fundamental estriba en entender qué es la multitud. Y yo creo que para entenderlo bien, la mejor manera es compararlo con lo que Hobbes llama pueblo, ¿no? Cuando Hobbes elabora su teoría política, en el Leviatán sobre todo, también antes, pero en el Leviatán sobre todo, lo que dice es que los individuos sueltos en estado de naturaleza son enemigos unos de otros. Y lo único que pueden hacer para salvaguardar su seguridad es unirse en una unidad. En el momento en que forman esa unidad, renuncian a su derecho natural y se lo entregan a la sociedad, al Estado, al monarca, dejan de ser individuos y se convierten en una unidad, en un pueblo. En un pueblo. Bueno, lo que está marcando Spinoza con esta, creo yo, lo que es más interesante de esta cuestión es que la multitud no está unificada. Es el conjunto de los individuos que cooperan. El conjunto de los individuos que cooperan y que, cooperando, mantienen sus diferencias, mantienen su individualidad y no ceden su derecho a nadie. Nadie renuncia a su derecho natural para Spinoza. Y la constitución de una sociedad y de un Estado, con una u otra forma de organización, no implica la cesión del derecho que todos tienen. En ese sentido, una multitud no es la masa, no es el vulgo, sino es el conjunto de los individuos que cooperan y además no es el pueblo, en el sentido en que no ha eliminado sus diferencias, su singularidad al unificarse y no ha renunciado a ninguno de sus derechos. Bueno, no es por eso que él dice que es como fueran una misma mente. Sí. Como fueron. Como si fueran, sí, como actúan como si fueran una misma, sí, una misma mente. Sí. Esta noción de multitud es... y además en las elaboraciones y en las discusiones políticas que se hacen en los últimos 30 años, digamos, en los herederos de las izquierdas comunistas, esta reflexión sobre la multitud, que es en último término una reflexión sobre la democracia desde el punto de vista ontológico, tiene un peso muy importante que a mí me parece fundamental. A mí me parece que es una de las cuestiones de más actualidad y de más futuro. Muy bien. Ya hemos conversado nosotros tres lo suficiente, ahora les toca a ustedes. Por favor, el micrófono viene allí en camino. Les ofrezco la palabra para preguntas, comentarios, aclaraciones, dudas, lo que ustedes gusten. Hola, buenos días. Me llamo Fernando Curcio y les he escuchado muy atentamente y me ha parecido muy interesante todo lo que se ha dicho hasta ahora y quería preguntar sobre el asunto de la libertad de expresión que me parece que es también de actualidad. La siguiente cuestión. Parece ser que Spinoza no ponía límites, que dejaba que el hombre se expresara libremente hasta sus últimas consecuencias. Pero yo creo que tiene que haber un matiz, no lo sé, y eso es lo que pregunto en Spinoza. ¿Dejaba que hubiera libertad de expresión también en los círculos públicos? Es decir, que una persona tomara la palabra en una sociedad, como hacen los británicos, que se suben en un estrado en Regent's Park y se ponen a hablar libremente, y por ejemplo, pudieran expresar ideas violentas, que es precisamente lo que decía el señor Pedro García del Campo, ¿no? Que en España hemos penado el que no se puede hacer apología del terrorismo, o en Alemania del nazismo. Aquí no sé si hay algún límite en Holanda. Es decir, a mí me parece que tiene que haber un límite, porque la sociedad puede tener todos los derechos, puede tener una gran cultura, una gran educación, pero sigue habiendo ahí una masa ingobernable que se guía por los populismos, por las palabras bien dichas y por las expresiones, pues muchas veces más fáciles de ser arrastrado, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo ahora en Europa con la situación a veces de la crisis en algunos países, que los populismos nos llevan a ideas muy peligrosas, ¿no? La xenofobia.
Incluso en Holanda, recuerdo haber leído la noticia sobre creo que ha sido un caso llevado hasta los tribunales, en el que una sociedad pederasta pedía libertad de todo para los pederastas. Yo no sé de todo o de qué, pero hay algún límite hay que poner. A mí me parece que no sé, no hemos llegado a ese punto en las sociedades occidentales en las que podamos hablar libremente de todo. Pero bueno, es una duda, claro. Muchas gracias. Pero este ejemplo que usted da es un comportamiento. Y en Spinoza hay una distinción que él hace entre hablar y actuar. Claro, en muchos casos es muy, muy claro que cuando uno está hablando mal de una persona es simplemente hablar, pero cuando le va a pegar es un acto y se puede castigar. Spinoza dice estas formas de hablar, pues vamos a hacer esto, vamos a pegar a eso, no, son actos de lengua. Y la segunda cosa que Spinoza dice, sí, claro que hay un riesgo, que hay un riesgo cuando es tan radical esa libertad de expresarse, mismo cuando solamente se trata de expresarse, porque se va a dar casos que uno simplemente está diciendo algo y otra persona le está tomando como una invitación. Pero Spinoza dice, claro, que hay un riesgo, pero no vamos a prohibir algo a todos, porque hay algunas veces una persona que está tomando algo como una invitación o está haciendo algo. Por ejemplo, ¿por qué no vamos a prohibir de andar en moto cuando a veces hay 7 muertos en las carreteras? ¿Por qué no vamos a prohibir de tomar alcohol cuando hay muertos en el tráfico? No vamos a prohibir algo para todos cuando hay algunas personas que van a ser víctimas. Pedro, ¿tú querías agregar algo? Sí, sobre esta misma cuestión. Además de que evidentemente la cuestión es, en último término, la que planteaba al final Miriam, ¿no? No se puede prohibir para todos algo porque pueda en alguna ocasión tener peligro. Sí. Pero más allá de eso, yo diría que es que no hay ideas violentas. Las ideas son ideas. No hay ideas violentas. No hay ideas violentas. Sí hay, pero eso es otra cosa distinta, incitación a cometer actos violentos. Eso es apología. Incitarse. Perdón, pero la apología no es una expresión de ideas, es una incitación a un acto. Quiero que la distinción debe estar en que no hay ideas violentas, ninguna idea es violenta. La apología es otra cosa. Yo, si me permiten, si de algo puedo opinar es de esto. No nos vamos a poner jamás de acuerdo. Primero porque se supone, no digo que sea estrictamente así, que ambas corrientes, la de Estados Unidos y la de Europa, provienen de sistemas democráticos. Digo, se supone que es así. Y ambas están destinadas a preservar mayores niveles de libertad. Por eso que cada uno tenemos una opinión distinta. Yo quiero insistir en la mía. Yo ocupo siempre, y lo quiero leer, el artículo número 20 de la Constitución Española. Dice lo siguiente: el requisito de la veracidad no está dirigido tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud del contenido de la información, cuanto a negar la protección constitucional a los que, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, podría leerse como opinión, actúan con menosprecio a la veracidad o falsedad de la comunicación, comportándose de manera negligente e irresponsable por transmitir como hechos verdaderos bien simples rumores carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones. Con otras palabras, yo estoy totalmente de acuerdo con este artículo por lo siguiente: todo está mensurado en la vida. Nadie puede actuar en la impunidad.
Y yo entiendo la clarificación que ustedes hacen entre la idea y la acción. Pero si nada se puede actuar en la impunidad, mucho menos el periodismo, que es uno de los pilares de la comunicación y de la democracia. Por eso yo, modestamente, creo que Europa no está equivocada. Creo que tener una reglamentación que aumente los niveles de libertad siempre es bienvenida. ¿Cuándo tengo la crítica? Y lo digo abiertamente, cuando en casos como el de Venezuela, la reglamentación es para negar la libertad de expresión, para controlarla desde el poder, para crear una nueva, comillas, hegemonía. Así como existe una hegemonía, digamos, capitalista y monopólica, así también se quiere crear una hegemonía al revés. Yo estoy en contra de las dos. Pero, insisto, no nos vamos a poder poner de acuerdo esta noche, porque no nos hemos podido poner de acuerdo en toda la historia. Este es un tema muy complejo, pero muy pertinente, tal como usted lo decía, este es un tema de primer orden, y no solo en América Latina, yo creo que también en Europa. Pero Pedro, tú querías contradecirme. No. Enhorabuena, además, por si acaso. No, que evidentemente todo es mensurable, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta semana, la semana pasada, no, esta misma semana, el martes, han cerrado 6 canales de televisión en España. 6. 6 o 7. Muy mal. Sí. No digo que sea de opinión, digo que han cerrado 7 canales de televisión. Claro. O sea, no podemos alegrarnos, digamos. Eso es lo que quieres decir. Claro. En todo caso, yo creo que lo que es un error fundamental es pensar que hay ideas violentas. Sí hay incitaciones a la violencia, pero eso es otra cosa. Las ideas no son ni violentas ni verdes, son ideas. Sí. Un ejemplo, por ejemplo, de Holanda, cuando, para hacer más claro esta distinción que hace Spinoza entre hablar una opinión y actuar, cuando uno puede, por ejemplo, decir que la mujer no sirve para la política. Esta es simplemente una opinión. Pero yo creo que cuando Spinoza se daba cuenta que aquí en Holanda hay un partido político que no deja votar o ser votado a las mujeres, él está en contra de este. Este tienen que prohibir, porque ese es actuar, es limitar a una en la vida. Es algo real. Pero de decir que no vale para la política, ¿qué importa que dice alguien cosas así, no? Pero yo creo que está claro el hecho de que hay que hacer una distinción fundamental entre la palabra y la acción. Sí. Está clarísimo. Lo dejamos aquí. ¿Alguien más? Una cosa es decirla y otra cosa es actuar. Pero ¿cómo lo interpreta el que lo escucha? ¿Y en qué posición está, digamos, el señor Wilders cuando él dice menos marroquíes, menos marroquíes? Entonces, ¿qué? ¿Esto es una opinión o es una acción? Bueno, yo me quiero adelantar, pero creo que Pedro lo había aclarado diáfanamente cuando decía una cosa es decir algo y otra cosa es incitar a algo. Esa es una incitación, digamos, ¿no? O sea, está llamando a una acción que limita la libertad de un conglomerado de personas. Pero bueno... Sí, no. Sí, esta es la cuestión. Otra cosa distinta es cómo interpreta el que escucha lo que oye. Yo diría que Spinoza no habla de esto, pero yo diría que Spinoza diría que ese es su problema. No. Yo creo que sí, Miriam. Yo he dicho que no, Pedro, porque no depende. Esta es la ventaja, me parece a mí, de Spinoza, que él dice no tienen que hablar sobre la interpretación o no sé qué, esta discusión. No, se puede ver en la forma de hablar. Sí, yo lo que quiero aclarar es que, tal como lo decías tú, podía haberse muerto una semana antes. Yo espero que no se vaya a arruinar el final de nuestro encuentro y aquí terminemos, digamos, como en un show de reality show, ¿no? No, así no. No, está muy bien la discusión, de verdad que sí. No, a ver, yo a lo que me refería es a que la capacidad de indignarse o la capacidad de sentirse aludido o, bueno, por supuesto que es infinita.
Hay cosas que dice la gente que molestan a otra gente. A mí me molestan cosas que dicen la gente. Pero si me molestan, es una cuestión mía. Sí, así es una cuestión mía. Otra cosa bien distinta es que cuando se dice algo se tenga intención, y eso se ve, como tú dices muy bien, se ve muy bien en la propia estructura lingüística de la expresión. Pero son, creo, dos cosas distintas. La manera en la que se habla y la manera en la que se recibe. Sí, pero por eso que el comentario que hacía, ¿cuál es? Ya, el comentario que hacía tiene su qué, porque caramba, es decir, una cosa es lo que decimos y otra cosa es cómo se recibe. Y cómo se recibe tiene también que ver con una cuestión de carácter cultural. Es decir, puede haber, ¿verdad?, un discurso que a nosotros nos parezca agresivo, pero bueno, dentro de la libertad de expresión, pero para un conglomerado de gente, para una parte de la sociedad que no tiene la suficiente formación académica o lo que sea, lo va a tomar por el lado equivocado y puede provocar realmente más daño del que nos imaginamos. Entonces, creo que es muy complejo el tema, digamos, ¿no? Pero, y que excede en alguna medida, no es que no quiera seguir discutiendo esto, al contrario, me encantaría, o sea, pero me parece, directora, que estamos más o menos en el tiempo. Sí, pero claro que sí. A ver, quiero hacer... Sí, quiero... Ok. 2 preguntas más y terminamos, ¿o hay alguien más que realmente dice, no, a mí me hubiese gustado? Ok, las 2 últimas consultas. Vamos a ver. Antes hablábamos... Sí, se escucha. Antes hablábamos, antes de empezar el coloquio, surgió un tema muy interesante que era el de las pasiones, ¿no? Y Miriam, estabas comentando, y yo creo que, bueno, toda la filosofía de Spinoza en torno a lo que nos condiciona como seres humanos, pues es muy, muy interesante. ¿Y cómo lo ves tú? Esto, ¿qué mensaje nos transmite hoy en día? Porque además tú te dedicas a la filosofía práctica, ¿no? Esta visión de Spinoza sobre la pasión, sobre los condicionamientos, sobre las emociones que tenemos los seres humanos. ¿Cómo lo ves esto? Entonces Spinoza dice que las pasiones, y las pasiones son los afectos, las emociones que, en primer lugar, que son dolorosos, que duelen, como de irritarse, de sentir envidia, todo esto que no es bueno para sentir para una persona, que es disturba la tranquilidad y la felicidad. Y según Spinoza, la única fuente, el único origen de estas pasiones, emociones, vienen de su pensamiento mismo. Entonces, la causa está siempre en la manera que uno está viendo al mundo, a otra gente, a sí mismo. Sentimiento de culpa y todos los sentimientos difíciles. Entonces, como filósofo, él escribe en su ética, en la gran parte, más de la mitad, sobre cómo uno puede ser consciente de su pensamiento, y cuando uno reconoce que esta idea que tiene, por ejemplo, que está lloviendo, es un hecho, pero uno está pensando, hoy no había tenido que llover porque yo quiero ir a la playa. Dice Spinoza, pero cuando vos vas a exigir de la realidad algo que conviene a vos, es tu problema, y así vas a sentir algo mal. Así también con otras personas, todas las emociones que son difíciles para uno, siempre vienen de su propia manera de pensar. Entonces cambia tu manera de pensar, más realista, y ya no tiene ya jamás vas a sentir algo que es difícil o triste. Y yo creo en esto. Yo estoy trabajando mucho en la práctica con personas, con sus ejemplos. Siempre me dan un ejemplo y yo voy a analizar. Primero, esta es tarea de la filosofía para mí, conocer a sí mismo. Conoce tus pensamientos. Mucha gente no son conscientes de que piensan, se sienten ira o se sienten enojados,
y piensan que es por la otra persona dicho algo. No, esto no es posible. Nadie puede hacer algo, decir algo. No hay una relación causal entre que hace una persona o que la lluvia o cualquier cosa y cómo se siente otra. La relación causal solamente va de su pensamiento propio hasta que sientes. Sentir es un efecto de que piensas. Cambiar tu pensamiento y ya, siempre estás feliz y tranquilo. Tranquila, siempre. ¿Quieres decir algo tú? No. Sí. Pero es difícil de cambiar las ideas, las opiniones, porque vienen de la educación, vienen de niño. Y sí, esto explica Spinoza también. Es que las normas. Cambiando el cuerpo. Yo no quiero meterme en la discusión, pero bueno, no digo de que sea así, pero las últimas investigaciones aseguran que uno está determinado más o menos en un 80%, de tal manera que la posibilidad de cambio solo corresponde al 20%. De tal manera que no es tan fácil, digamos, como tú dices, cambiar una cosa por la otra. Pero bueno, la última consulta antes de terminar. Mi pregunta tiene mucho que ver con la pregunta anterior. A lo mejor la señora Faré puede decir algo más sobre esta pregunta. Usted dijo que Spinoza nos puede ayudar mucho en la vida diaria. ¿Y cómo nos puede ayudar Spinoza en la vida diaria en general? Y en especial, usted dijo en la película, Spinoza nos puede ayudar a ser más amables con los demás. ¿Cómo nos puede ayudar en esto también? Sí, porque Spinoza piensa que todo lo que pasa en el mundo o en una persona o entre personas siempre tiene una causa. Y conociendo la causa, ya no puedes, mismo cuando querías, sentir algo mal. Por ejemplo, de ser enojada, no es posible. Yo siempre doy un ejemplo que cuando tienes una cita con otra persona y la persona no viene, la mayoría de la gente van a sentirse, no sé la palabra, enojada. Entonces, más y más se van a sentir enojada, pero de repente recibes un mensaje que la otra persona ha tenido un accidente. Conociendo la causa, ya no eres capaz de sentir enojo. Puedes sentir otra cosa, puede ser lástima, pero ya no eres capaz conociendo la causa. Claro, esto es fácil, para esto no tiene que seguir un curso conmigo, porque esto puede todo el mundo, esto va por sí mismo, esto es fácil, cada persona puede. Es más difícil cuando no recibes este mensaje. Entonces no vas a conocer la causa, eres dependiente entonces para sentirte tranquila, de saber, de conocer la causa. Y esta es lástima porque en muchas cosas no. Pero Spinoza, por dicho, eso no hemos hablado todavía, pero Spinoza tiene varias maneras de conocer. El ratio, la razón. La razón pero es muy superficial para Spinoza, la razón, no es racionalista como dicen en este papel. Porque la razón es muy limitada y muy superficial porque es como en el ejemplo que ahora conoce la razón o conoce el motivo. Este es con la razón, es conocimiento verdadero como científica. Pero hay otra manera de entender, de conocer la causa, y no es conocer la causa específica en cada situación, pero es conocer, pero es de una forma de un conocimiento más alta que la razón, es como él llama a esta ciencia intuitiva, es saber muy por dentro, y esto no es que tiene que conocer la causa en cada situación, pero que sabes, pero de otra manera, más como en la filosofía del este, en el budismo, que es una forma de conocer de otro nivel, no científicamente, pero sabes, es sabiduría, sabes que mismo cuando no vas a conocer la causa, hay una causa, siempre, cuando una persona no llega a la cita, siempre hay una causa, ya no hace falta de saber.
cuando tiene esta forma de conocimiento profundamente por dentro, no estás capaz en ninguna situación de sentir algo, porque sabes que hay una causa. Y esto es suficiente. Y ya no eres dependiente de si lo vas a saber. Y peor, hay gente que mismo cuando saben, conocen la causa, van a decir, pero para mí no es una buena razón. Esta es doblemente una ventaja. Primero, tiene que conocer la causa y mismo conociendo no la vas a aceptar. Porque cuando la persona no tiene un accidente, no ha tenido accidente, pero viene y dice, yo voy a encontrarlo con alguien que me gustó más y he ido a tomar algo, vas a estar aún más enojada. Pero es una causa también, ¿eh? ¿Y por qué no es legítimo cuando es una causa para esta persona? Así vas a sentir siempre bien con todo el mundo que hacen, que dicen que quieren. No estás capaz de sentir nada. Pedro, ¿algo? Añadir una cuestión más. Recordando lo que decía Miriam al principio, que el ser humano no es por un lado una mente y por otro lado un cuerpo, sino que es un ser humano, es una cosa, ¿no? Bueno, hay que recordar que no se puede pensar en la tranquilidad de la mente sin pensar también en el bienestar del cuerpo. Y en este sentido, que evidentemente hay que entender que parte de ese bienestar, de esa amabilidad, tiene que proceder de la satisfacción de las necesidades corporales. Y para eso no hay nada mejor que la cooperación y que la ayuda mutua. Pero el cerebro también no simplemente es este cuerpo. De sentirte bien es un estado del cerebro, de pensar esta cosa, todo es el cerebro. Esta es la unión de mente y cuerpo. Es totalmente imposible resumir todas las cosas que hemos hablado esta noche. Yo voy a elegir 2 o 3 porque me parecen muy pertinentes para el mundo de hoy. Esta búsqueda de la verdad no es una búsqueda gratuita, es una búsqueda para un determinado fin. Y Spinoza dice que ese fin es hacer al hombre, al ser humano, más feliz. Por eso que ontológicamente, como decía Pedro, la democracia es el principio y el fin de todas las cosas. El respeto por el otro, la búsqueda de la cooperación, todo está orientado, digamos, a buscar mayores niveles de felicidad. Ese es el gran mensaje que nos habla Spinoza, un hombre del siglo XVII en el siglo XXI. Yo le agradezco particularmente, primero a Pedro que haya llegado desde España para dialogar esta noche, a Miriam por su entusiasmo, por su gran dedicación y por su gran pasión en el sentido español del término, es decir, en el sentido español del término, la pasión por defender sus puntos de vista, y a ustedes por las consultas, por haber capeado la lluvia y las vacaciones y haber llegado a hablar de filosofía que, como decíamos al comienzo, es muy importante. La filosofía hoy día tiene una importancia tremenda porque cuando hay debilidad política y cuando hay crisis de valores, es bueno retomar el pensamiento que se dedica a averiguar qué estamos haciendo aquí en esta tierra y hacia dónde nos dirigimos. Muchísimas gracias a ustedes.